Gabriel Rodríguez es analista político, ha decidido él visitarnos en el estudio. Claro, él me acaba de confesar que ha venido porque hace menos frío, ¿verdad? Claro no, que no, sí. no, es una broma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Gabriel. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Se acuerda usted de Bonnie Tyler? ¿Algún tema que le gusta? Uy, Bonnie Tyler, Bonnie temporada Tyler, de ha muerto Bonnie Tyler hoy. ¿Ha muerto? Bonnie. Sí, sí. Ah, no, es una premisa que me estoy enterando ahora mismo. Sí. Qué grave. Sí. Mi mamá le gustaba mucho ese tipo de música, entonces de niño yo recuerdo que ponía, digamos, en momentos específicos, fines de semana y demás. Temas ahorita no me acuerdo, pero qué pena. No importa. Pero una figura muy importante para la música, literalmente, de la disco y demás. Absolutamente importante. A ver, yo decía en el primer comentario de la mañana que la iniciativa de Luis Revilla, el gobernador de La Paz, de convocar a una reunión de gobernadores es muy importante para definir la relación de los gobiernos subnacionales, particularmente las gobernaciones, con el Estado central. Ok, bien. Van a proponer el 50-50. Y yo decía y le comentaba a la gente, el 50% de cero es cero. ¿Qué vas a compartir si no tienes nada? El tema del 50-50 ¿O que vas a coparticipar? Claro, coparticipar. Pero tenemos que entender también de que el tema del 50-50 es una promesa electoral, ¿no? Si bien el señor Rodrigo Paz ha prometido ese tipo de acciones, ahora se ha tratado de buscar justamente de que se cumpla. No nos olvidemos que hemos visto actores como el señor Juan Pablo Velasco, que inclusive el día de ayer o anteayer, si no me equivoco, hablaba sobre la transferencia del IT, del 50% como tal. Tiene sentido desde una perspectiva económica, ¿eh? Porque eso es posible. Es importante, pero hay que hablar bien también de lo que significaría la reconfiguración de eso para los departamentos, ¿no? Y bueno, como lo decía, no solamente Velasco, sino también el ahora gobernador de Cochabamba. Y bueno, ya se está empezando a hablar sobre estas situaciones. También, como un antecedente importante, no nos olvidemos de cuando Andrea Barrientos era viceministra, justamente el tema del 50-50 ha provocado su alejamiento. Mira, porque es algo polémico, porque no se sabe bien cómo hacer. Hablando de los alejamientos, que hoy hablábamos, ayer cayeron dos. Una ministra y el gerente de BOA. Y el gerente de BOA, por diferentes razones que son absolutamente respetables. Pero es verdad que Andrea Barrientos, que pisaba muy fuerte, claro, ahí se equivocó. Claro, fue un o comentario. La malinterpretaron también, no lo sé esto. O fue leído de una forma muy estrictamente política. Yo creo que ha sido estrictamente electoral, ¿no? Porque también. Lo que estaba hablando no era tampoco muy alejado de la verdad. O sea, se tiene que plantear cómo se van a generar esta reconfiguración, como lo digo. Y esto puede durar mucho tiempo, o sea, porque esto inclusive puede llegar a hacer cambios en la constitución política del Estado. No nos olvidemos de que empezar a dar, digamos, parte del dinero del TGN también significa de que el gobierno como tal no podría pagar fuerzas armadas, por ejemplo, médicos, profesores, policías. Entonces, ¿cómo se reconfiguraría ese tipo de acciones? Obviamente, algunas personas creen que va a ser de manera inmediata, cosa que es absolutamente falsa. Sin embargo, esos comentarios de Andrea Barrientos en una época electoral... Claro, fue antes de las elecciones subnacionales, ¿no? Durante las elecciones subnacionales. Durante la campaña electoral. Exacto. Claro. Entonces, eso obviamente ha molestado y sobre todo al señor Camacho, que dijo, ya, pues, ella tiene que alejarse porque no nos está ayudando a nosotros electoralmente para buscar la gobernación en ese entonces, ¿no? Entonces, es complejo hablar directamente de todo lo que es este tema del 50-50, porque, como te digo... Es complejo hablar de dinero siempre, pero cuando no tienes plata es peor todavía. Ah, no. Es decir, si tienes todavía recursos, vamos. Imagínate este tema de la gasolina. Pero es que teniéndolos, el gobierno de Evo tampoco profundizó las autonomías. Absolutamente cierto. Es que teníamos el dinero, podías haber profundizado las autonomías, podías haber ido un 50% o un 60-40 a una distribución mucho más racional de la riqueza y se acabó quedando en las arcas del Estado. A ver, tendríamos que entender ahí del Estado plurinacional como tal y lo que significa, ¿no? Sí. Empezar a profundizar. Y eso era parte de las ideas del movimiento del socialismo que lamentablemente llega un momento que se estanca, ¿no? En realidad, este tema de la descentralización sí tendría que haber sido parte de todo este gran movimiento. Inclusive hubiera ayudado demasiado a muchos departamentos, por ejemplo, Pando, Tarija, que son los que menos dinero reciben, Cochabamba, que podría recibir ahora con el 50-50 un promedio más o menos del 20%. Pando y Chujis, bueno, a ver, Beni y Pando completamente abandonados. Exacto. Pero cuando estábamos en bonanza del gas, la gobernación de Tarija recibía mucho dinero por coparticipación tributaria y por IDH. Sí, eso es verdad. El problema está, ¿quiénes administraban esa gobernación? ¿Ese dinero llegó al Chaco en algún momento? Es que Margarita está en el Chaco, Sábalo está en el Chaco. ¿Llegó? Nunca.
Se quedó centralizado, termino con esto, Gabriel, se quedó centralizado en Tarija, en la plaza. La verdad, yo diría en algunas casas, ¿no? Hay que hablar de los efectos sí, también, ¿no? O sea, casos, sí. Hay que hablar de los efectos de quién estaba administrando este tema de tanto las gobernaciones como las alcaldías y qué impacto han tenido también. No nos olvidemos que en estos 10 últimos años el señor Rodrigo Paz ha tenido una influencia importante porque ha sido senador, ha sido concejal y alcalde. Entonces, hay obviamente cierta influencia entre estas acciones. Entonces, ¿A qué se refiere, perdón? Como influencia. Él ha sido un actor político vigente en el tema de Tarija, ¿no? Y eso hay que entenderlo en ese sentido. Él ha tenido cierta influencia para manejar ciertas políticas, ahora sí. Claro, desde lo municipal hasta ya lo departamental, yendo por lo nacional específicamente. Entonces, obviamente, cuando digo hay algunas casas también que están interesadas, hago un pequeño guiño a eso. No pasa nada, y ahora ha quedado claro. Ahora no se ha complicado explicando, sino aclarando. Gabriel, tal y como está la economía hoy, ¿50-50 es viable o no? Hoy, a día de hoy, 9 de julio, ¿es viable? Mira, como está subiendo el tema del dólar, como estamos viendo el tema de los combustibles, yo creo que este es un asunto que tendría que dejarse en un plano secundario momentáneamente, porque económicamente, como tú has dicho, las arcas del Estado y el TGN como tal está recibiendo un impacto muy fuerte. Pero es algo que tenemos que hablarlo a mediano plazo, es algo importante, porque no solamente, como lo decía anteriormente, tenemos que ver de repartir el dinero equitativamente, sino que también tenemos que ver el tema de las responsabilidades y cómo dar también a todos los departamentos. Eso puede ayudar mucho en el área laboral, por ejemplo, en el tema de trabajadores públicos que pueden ser de Tarija, tarijeños como tal, de Santa Cruz, cruceños como tal. Entonces, eso puede ayudar mucho, esta redistribución, al tema económico. Pero, si tenemos ahorita unas arcas con números negativos y un gobierno que no tiene, y un gobierno que no sabe administrar, porque mira, y lo vuelvo a repetir, este tema del combustible, creo que cada día nos dicen, mañana ya va a estar mejor, mañana ya va a estar mejor. Es una cosa ya realmente preocupante. Ya uno dice, basta, ¿no? Ya nos están mintiendo demasiado. Mintiendo, a ver, aquí hay una cosa que me parece, porque si tú mientes, estás cometiendo un hecho doloso. Sí. Estás mintiendo. Pero ¿y si no sabes y sales del paso diciendo algo? No estás mintiendo, pero no estás diciendo la verdad. Yo creo que el gobierno no miente, pero no nos dice la verdad. Tiene miedo. Y yo lo comparaba al inicio del programa con un tronco raquítico, de un arbolito de estos que ponen en las avenidas de forma cosmética. Le falta vigor a ese gobierno. Es que, ¿qué es una verdad a medias? Sí, siendo... Una verdad a medias es una falacia. Yo lo pondría, puede ser una falacia como tal, yo le pongo una mentira porque no te está cumpliendo todas las expectativas cabales que tú has elegido, y más aún, un gobierno que ahorita debería estar como escobita nueva ya barriendo muchas cosas. Estamos a 7 meses de que han sido elegidos, 8, 7. 7. Sí, 7 directamente, y vemos que los impactos que ha empezado a generar son absolutamente negativos para la población, inclusive para su público votante. No nos olvidemos que en estos 50 días ha habido un malestar por parte de ese público. Si yo, Gabriel, lo engaño a usted, le estoy mintiendo. Claro. ¿Verdad? ¿Nos ha engañado el gobierno? Totalmente. Yo creo que es un problema, y perdón que insista en esto, en falta de capacidad. Yo creo que se les ha dado un Ferrari a un minibusero, con todo el respeto que tengo para los minibuseros. Y el minibusero se ha estrellado en la primera esquina, porque no sabe manejar el Ferrari. Sabe manejar un minibús. Sabe manejar un minibús. Es interesante esa analogía, ¿no? Sin embargo, yo lo pondría con esta palabra que han empezado a ponerse más de moda respecto al gobierno. Siempre se generan sinónimos con cada gobierno. Y uno de estos es la incapacidad, ¿no? Como está mencionando ahora Ramón. En ese sentido también tenemos que ver de que las políticas que han empezado a generar, sea diciendo la verdad a medias o no han tenido un impacto positivo para la población. Lo único que estamos viendo específicamente en un macro grande a la sociedad importante y a su centro electoral es de que no han cumplido netamente con las promesas que han dado. Inclusive, este 50-50 que vamos a hablar no es parte de esta agenda, ya que estamos viendo de que están metidos en otra serie de problemas. Uno de ellos ahora, que es importante, es el tema del combustible, que vemos que no sabe administrarlo de buena manera. Ahora, saben tener un grupo de profesionales como ellos habían dicho, porque ellos dijeron al principio, vamos a traer a los mejores profesionales para manejar Bolivia. Bueno, mira los resultados de estos profesionales, mira lo que ha pasado con el gerente de BOA, por ejemplo.
Entonces ahí nos damos cuenta específicamente de que muy profesionales para conocer el área, tal vez hayan sido en aspectos municipales, en aspectos departamentales, pero cuando empezamos a hablar de un carácter nacional, es distinta la situación. El sector más importante, vamos a dejar de lado la minería, ¿de acuerdo? Ya. Pero el sector productivo más importante que tiene el país es el energético. Total. Gas, petróleo, en fin. Muy bien. ¿Qué ministro que tenía un alto predicamento y un estándar profesional, un criterio profesional muy alto, renunció? Medinaceli. Por la crisis de la gasolina basura. No la supo manejar y tuvo que dar un paso al costado. El gobierno, esta crisis, no la ha sabido manejar. Por eso yo hablo de impericia y en algunos casos hasta incompetencia. No maldad, no todolo. Prefiero pensar que no hay maldad en esto, que no hay intereses creados. Estoy hablando de una pelotuda. Hay intereses creados, pero prefiero pensar que no hay maldad en el gobierno, que son más bien inútiles. Qué lindo gesto. En estos momentos y en estas etapas, qué lindo gesto el que estás diciendo. No, pero vamos a ver, son inútiles. No es que sean malos, son peor que malos. El malo, uno al malo lo ve venir. Claro, o sea, uno sabe cómo es. Tú ves a Juan Ramón Quintana, que es un tipo malo, este es malo. ¿Sabes cómo es? Pues es malo. O lo ves a Álvaro García Linera, no sabe matemáticas, pues es un tipo manipulador, maquiavélico, lo sabes cómo es. Lo ves a Evo y dices, no, este hombre no, más bien malo, ¿no? Pero los ves a los ministros de este gabinete y dices, son buenos. Pero son tan buenos que son buenudos. Yo no sé si prefiero al malo, al que veo venir, al buenudo, que por inútil me la va a clavar. Mira, eso es algo subjetivo, ¿no? Eso es, Sí, un sí, análisis, eso es un análisis más profundo para empezar a ver lo bueno y lo malo. Pero lo que estamos viendo en ese sentido es ver el grado de capacidad que tiene para enfrentar una situación política complicada para un país, sobre todo para nosotros. Y bueno, todo lo que ha sucedido en estos últimos 10 años. Yo soy una persona de izquierda, pero también soy autocrítico de todo lo que ha pasado también con ello. El tema del gas, la inspección al propio Morales y demás, es algo que también tiene que tener competencias de responsabilidad. Y ahora también con este tipo de efectos, ellos al momento de comprometerse en estas elecciones en las cuales han ganado, tenían una serie de procedimientos, un paquete de ideas que se habían comprometido como tal. Entonces, estamos viendo ahora de que ninguna de esas ideas, ninguna de esas promesas tiene un efecto real dentro de la población y mucho menos dentro de su campo seleccionado. Mucho menos todavía con estas personas competentes, entre comillas, que deben haber tenido cierta luz en el área privada, pero no saben manejar o entender también el aspecto burocrático de un país, porque eso también es importante. Puede ser capo en el área privado, pero en el área público hay muchos errores y marrones. Primero la fibra social. Claro. Bolivia, número 1. Y las altas complejidades de un país como este. Claro. Es un país muy complejo. 12 millones de personas, todas mirándose de reojo. Claro. Nadie se mira de frente aquí. Mira, qué difícil es esto. Bolivia, dentro de un campo sociológico, me parece muy interesante porque es un laboratorio constante de opinión pública. Todo lo que va a pasar un día. Definición. Claro, es en 24 horas va a pasar una cosa y las próximas 24 va a pasar absolutamente otra en la opinión y pensar. El Alto, por ejemplo, es impresionante en eso, ¿no? Sí. Por eso mismo, muchas de estos programas internacionales que se ponen siempre son a sociedades que son homogenizadas como tal. Sin embargo, acá Bolivia, como digo, el pensamiento cambia, la modalidad cambia. Es muy difícil implementar. Por eso, ¿y eso por qué es? ¿Por qué es, Gabriel? Usted que viene de la academia, que es una persona profunda. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa falencia? ¿Por qué no encontramos una estructura de país? ¿Qué nos dificulta? ¿Qué nos complica? Es que hay muchas esta diversidad tal vez, ¿no? Claro, es que no es algo malo en realidad la diversidad. No, para nada. No lo pongo como algo malo. Claro. O sea, hay que entender que dentro de la diversidad no hemos sabido conectar muy bien ciertos patrones importantes en los cuales nos pueden comunicar unos con otros, pero en un diálogo real, ¿no? Para empezar con eso. Otro, que todavía todo lo que ha sido esta brecha de la discriminación es real, tangente y todavía voraz en algunos momentos. Hace unas horas atrás estaba viendo, por ejemplo, una conductora que tenía ciertos comentarios a un sector
Una conductora de televisión. Una conductora de televisión, ¿sí? claro. Entonces hablaba sobre la CUNUMI como una palabra negativa, sin embargo, no es nada peyorativo en estos momentos, pero demuestra esa profundización netamente de todos estos problemas sociales que mantenemos. ¿Cuándo ha sucedido esto? Que me lo he perdido. No, es que no habrá sido unos 8 segundos. Ha sido anteayer o ayer específicamente, sí. Es una conductora de TV que estaba hablando justamente de ese... ¿Pero que lo decía de una forma de menosprecio? No quiero... La verdad, claro, las cosas de discriminación a mí no... Pero más allá... en el hecho, más allá de la conductora, ahorita no me acuerdo el nombre, pero por favor. Lo importante es la profundización social de los estigmas que se están generando. Entonces, como lo digo nuevamente, a falta de esos conductores dialógicos necesarios para hablar de una manera horizontal específicamente con las personas de Santa Cruz, con las personas de Tarija, con las personas de Pando, con las personas de Beni y demás. Eso es importante. No hay nada más horizontal que un 50-50. Es interesante. ¿Verdad que sí? Es decir, no hay nada más horizontal que un 50-50. Como le decía nuevamente, querido Ramón, el objetivo del Estado plurinacional era llevar netamente 50-50, ¿no? Ahora, bueno, se tiene que empezar a volver realidad, pero ¿cómo vamos a hacerlo cuando no tenemos un grupo de personas que administran bien el país? Eso también tenemos que ser sinceros y hay que empezar a ver proyectos. Veo que lo más interesante que podría ser en estos momentos, en esta reunión, por ejemplo, de la gobernación y demás, es empezar a ver proyectos a mediano plazo y largo plazo para empezar a buscar objetivos. Ahora, lo más importante que tenemos que hacer es básicamente generar arcas nuevamente para el país, y cuando ya tengamos el dinero, cuando ya veamos que el dólar inclusive rebaje y el boliviano empiece a reflotar nuevamente, empezamos a hablar de proyectos, y no solamente del 50-50, sino creo que hay que empezar a hablar de una nueva Bolivia, hasta el tema del turismo, por ejemplo, que es algo que también nos afecta. Bueno, la ministra de Turismo, sostenible, por cierto, matices, turismo sostenible, dejó el cargo, por razones personales y ya está. Prefiero pensar que eso sea real, ¿no? Yo lo veía como algo político. ¿En serio? Sí, sí. ¿Qué sabe usted que nosotros no? No, pero hay que leer un poco lo que decían, por ejemplo, hace algunos meses atrás el señor Roberto Moscoso, que era mano derecha, o es mano derecha de Samuel Doria Medina. Hablaba que dos de sus ministros importantes, que era el señor Lupo y la señora Yáñez, en este caso la exministra, eran parte de toda esta coalición que se tenía en el gabinete. Ahora, Yáñez ha renunciado ayer. Hace unos minutos atrás, los diputados de Unidad han dicho que van a alejarse del gobierno. Entonces, sí, hace unos minutos atrás acaba de salir esta información. Que se me ha ido a mí. Entonces, que alejarse del gobierno. De hecho, Samuel, el fin de semana fue muy crítico, claro, con la política económica del gobierno, sobre todo con el presupuesto general del Estado. Y el mismo Gabriel Espinosa, que era su amigo hace unos meses atrás. Correcto, claro. Entonces, había una cuota de poder. Es bastante clara, sí. ¿De unidad en el gobierno? Sí, es bastante clara esa situación, como lo digo. El señor Moscoso es el propio que ha hablado de esta manera y de manera pública en una entrevista, pero ahora si empezamos a ver todos estos efectos... Es decir, usted está deduciendo, porque podemos deducirlo por los hechos, haciendo una lectura entre líneas. Yáñez, muy allegada a Samuel, Samuel critica al gobierno, Yáñez sale del gobierno. ¿Esa es la ecuación? La ecuación sería, desde el domingo las críticas... El domingo las críticas... La renuncia de Yáñez y la salida ahora oficial de Unidad Diputados. Son efectos... Vamos a buscar reacciones a ello, por favor, querido Eduardo, porque yo me estoy desayunando con esta noticia, no lo sabía. Es importante también entender que le han hecho una pregunta respecto a Lupo, ¿no? Si iba a salir también del cargo, porque si Unidad ya se está saliendo, digamos, de este gobierno, Lupo tendría que ser una ficha clave. A Lupo le gusta mucho el poder. Yo también creo eso. A Lupo le gusta mucho, a José Luis le gusta mucho el poder. Yo también creo eso. Yo creo el poder, que la situación no va lo a ser estamos compleja. llamando corrupto, no, nada, cuidado, no. Le gusta el poder, ya está. Y saberse poderoso. Es verdad, por eso digo, hay que ver cómo va a estar la sintonía respecto a Lupo. Yo creo que es algo un poco más diferente a la ecuación que estamos hablando en estos momentos, pero queda algo claro. Tuto ya ha demostrado un alejamiento por parte del gobierno. O sea, Tuto es oposición, ya sí. Listo. Pero ahora Samuel, que era oposición. Claro, que era una pieza clave en el tema de la asamblea, también está generando un impacto negativo. Pregunta, ¿esto tendrá alguna repercusión en senadores pendiente aprobar el presupuesto general del Estado reformulado? Es que saliendo, digamos, abandonando el respaldo al gobierno,
Unidad ahora se coloca en la oposición. Claro. Y si el jefe de Unidad, Samuel Doria Medina, ha dicho, cuidado con este presupuesto, cuidado, se den la vuelta y voten en contra. Cuidado, tengamos un problema en el Senado. Mira, como estoy viendo los tiempos y las formas, yo veo de que esto va a generar muchos problemas con el tema del TGN, el reformulado como tal, pero no solamente con eso, sino con otros temas más que estamos arrastrando. Como te digo, el gobierno ahorita se está quedando prácticamente solo en toda forma. Sus aliados, ¿Es frágil? ¿A su criterio es frágil? ¿Es absolutamente débil? frágil. Ahora, por lo menos, no ha generado ningún fortalecimiento en ninguna forma, sin olvidar que el propio PDC está partido. Hay 3 fracciones, si bien entiendo. Unos que son propios del PDC, otros que son ya de la línea de Rodrigo Paz y otros que son de la línea de Edman Lara. Entonces, vamos a tener un gobierno cooptado a sí mismo, como pasaba. Tenemos 4 oposiciones, ¿no? Sí. Tenemos la larista, que es la bancada del Partido Demócrata Cristiano. Lara es opositor dentro del Partido Demócrata Cristiano. Unidad, la Alianza Libre, Alianza Popular. Tiene una escasa representación parlamentaria, pero es oposición. ¿Qué pasa con APB Súmate? ¿Qué pasa con Manfred? Hemos visto que ha tenido unas reuniones, estuvo en Cochabamba este fin de semana, si no me equivoco específicamente. Hay cierta alianza con APB Súmate, pero no tienen un factor relevante, digamos, en el tema del legislativo. Pueden ayudar hasta cierto momento, digamos, del grado de la votación, pero en efectos nacionales el impacto es... La diputada de APB Súmate, Claudia Mayón, ¿me corriges o me reafirmas esto, querido Eduardo? Ha sido la que ha denunciado el escándalo de Valdivia. Sí, eso es verdad. Viene de APB Súmate. La denuncia viene de APB Súmate. Es verdad, pueden haber ciertas posturas de cada diputado, pero al momento de tomar decisiones en comunidad específicamente, ahí yo veo de que puede haber cierto apoyo, pero como te digo, no es algo simbólico a lo que era Unidad o propiamente Libre, que eran votos pues de 2/3. O sea, no nos olvidemos, por ejemplo, que esta votación para el estado de sitio ha sido justamente de manera neta y rápida, gracias a Libre y Unidad. Ahora, por ejemplo, ya tienes APB Súmate. ¿Podrás hacer otra cosa, otra gestión? Es una buena pregunta, un buen interrogante. Ahora, una cosa es el apoyo parlamentario, ya lo acabamos de destripar, y otra cosa es el apoyo popular. ¿Está perdiendo apoyo el gobierno con estos vaivenes en la economía, con esta situación etérea financiera? Absolutamente. Credibilidad. A ver, a mí lo que me ha asombrado es de que algunos medios que son aliados al propio gobierno de Rodrigo Paz han mostrado unas encuestas negativas a los resultados que se tenía. Veía que uno ponía como él, era entre el 53 y al 58%, inclusive salió una encuesta de donde venía el vocero, no me acuerdo ahorita el nombre, sí es Mori, donde ya se hablaba de números. El vocero es José Luis Gálvez, por si acaso. Claro. ¿El vocero presidencial? Del vocero, claro. Él era trabajador de C.S. Mori en su momento. Sí. Y salió directamente esta encuesta en la cual se hablaba de un 53%, si no me equivoco, una línea negativa respecto al gobierno de Rodrigo Paz y que había iniciado a inicios de junio de este año, y esto es a partir de las malas políticas que estaba gestionando en más de los 50 días de paro. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que la población se ha sentido muy abandonada en este tiempo, en estos 50 días, como lo decía, y eso obviamente ve de que las políticas que está generando, uno, son tardías, y dos, que solo representa a sectores minoritarios que tienen altos niveles de dinero. ¿Por qué digo esto? La flexibilización solo va a ayudar a los exportadores, y grandes exportadores como tal, y esos son personas relevadas a todo lo que es el agro, todo lo que es el tema de la ganadería, pero a quienes nos realmente aprieta el cinturón es la clase media, claro, la clase baja. Claro, en realidad los que estamos pagando la factura de todo esto somos nosotros. Exacto. Esta es la realidad. A ver, hay que entender eso también respecto a cada gobierno. O sea, en esta postura es a quienes vamos a tener que agarrar del cinturón, ¿no? A sectores que tienen alto consumo monetario, que reciben harto dinero, o a sectores que realmente son de clase media, clase baja, que es la mayoría en realidad, y que se le puede hinchar con impuestos, pero beneficiando obviamente a este sector, que serían estas altas jerarquías que te digo económicas. Lo que pasa es que, sí, las élites, el establishment que hemos hecho en algún momento, cuando en un momento dado
se plantea eliminar el impuesto a las transacciones, por ejemplo, o medidas como el impuesto a las grandes riquezas, la gente decía, caramba, son los ricos los que se están beneficiando, ¿y nosotros? Cuando llegan los 50 días de bloqueo, este argumento estaba muy latente. La gente decía, caramba, algo está sucediendo aquí, ¿no? ¿Y si la COP tiene razón? A lo mejor tenía razón en el fondo, pero no en la forma. Cuidado. Es probable, hay que profundizar. Sí, en un principio la demanda de la COP era la respuesta de la gente ante una situación extremadamente delicada. Gasolina basura, correcto. El dólar, la falta de dólares, la cotización del dólar, la crisis energética en total, es decir, teníamos un caldo de cultivo muy complejo y una canasta familiar y una inflación completamente disparada. Esto es real, ¿verdad? Bien. Bajo crecimiento del Producto Interno Bruto, la gente estaba molesta. La COP se equivoca en la forma, no en el fondo, en bloquear, en no ir por una vía política, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso o podemos diferir? Ahí podemos diferir un poco. Bien. Por el tipo de protestas y formas que también se tienen que generar. No nos olvidemos de que la única manera que tienen estos sectores sociales es la protesta, y eso viene a partir de movilizaciones y bloqueos. Coincido. Eso es algo histórico, ¿no? Que ya lo vemos. De acuerdo, pero ¿no? Entonces, no deja de ser una traba para el desarrollo del país. Ahora también, sí. Mira, es importante mencionar que el COP no es solamente, no ha sido solamente el único que daba la orden, sino que han sido diversos grupos, ¿no? Tenías a la Federación de Trabajadores Campesinos Tupacatari, etcétera. Es decir, eso es. ¿No? Entonces, eso es. Ese tipo de competencias también tenemos que hablar con claridad al momento de delimitar, digamos, a los actores y su proceder. Y su proceder y sus responsabilidades, también, Gabriel, porque eso también es verdad, ¿no? Bien. ¿Qué sucede durante todo este tiempo? Más allá de la caída de la imagen de un gobierno débil, interesante, respaldado internacionalmente, pero muy cuestionado en el país. Eso no deja de ser llamativo, ¿verdad? Con un respaldo de la comunidad internacional, ¿no? Los países, Estados Unidos, los países de Mercosur apoyando al gobierno de Rodrigo, hablándose de intentos desestabilizadores y todo esto. Al margen de esto, uno tiene la sensación de que este gobierno no tiene norte. Podrá tener oriente, pero no tiene norte. Pero su norte es Estados Unidos. Hay que plantear claramente. Una brújula. Sí. Okay. El norte que tiene es Estados Unidos y todo lo que son las políticas de Estado que ellos están poniendo. Sí, pero las políticas de Estado establecidas por Estados Unidos a día de hoy son inaplicables en un país en vías de desarrollo. Eso es cierto. Y que nuestro país no tiene vamos a ver, la base económica que tiene Argentina, que tiene una economía diversificada. Nosotros no. Cuidado con esto. Es importante lo que dices, sin embargo, eso me encantaría que entiendan algunos administradores ahora del gobierno, porque yo veo que si les dan la línea y ellos, pero la siguen a rajatabla, ¿no? No nos olvidemos, inclusive, a mí lo que me ha llamado mucho en este tiempo de estos 50 días era que Estados Unidos habla sobre el narcoterrorismo. Y unos días después automáticamente llega este discurso, pero rajatabla, empiezan a hablar de narcoterrorismo, sin tener ni pies ni cabeza de lo que significa eso. Es que lo más interesante, Gabriel, perdón que lo interrumpa, es que incluyen a Evo Morales entre los narcoterroristas y no está en ninguna querella presentada por el gobierno contra los bloqueadores. Aquí hay una contradicción, pero profunda. Claro, o lo acusas o no lo acusas. Es que eso es lo que quiero llegar, digamos. O sea, no conocen ni definiciones, y de segundo, que no conocen ya específicamente qué políticas y acciones tomar a estos actores, ¿no? Entonces, ahí yo por eso digo, el norte es Estados Unidos y las políticas que se están implementando, ¿no? Hay un tema muy interesante con eso, por ejemplo, el tema Fernando Cerimedo y todo lo que es el círculo. Comunicación. Más allá de la comunicación política, estamos hablando que Fernando Cerimedo lo ven como una persona sola, sin embargo, él ha venido inclusive a Bolivia con un ex jefe de campaña de Donald Trump, y eso estoy hablando a partir de los documentos que sacaba el país de Tarija. Ahí, por ejemplo, hay compromisos políticos muy interesantes, por ejemplo, el tema de Starlink, el tema de la DEA, el tema del FMI y demás. Entonces, con eso también acoto a mi argumentación al momento de decir de que el norte acá es con Estados Unidos y las reglas. ¿Cerimedo y su padawan Catalina? Dicen que es Catalina, o fue su profesor, ¿no? Pero estos son
datos un poco menores al momento de entender quién está manejando la política de todo lo que está sucediendo acá. Pero no sé si es tan menor. Si yo tengo a mi hijo de asesor, mi hijo normalmente no va a tratar de contradecirme, va a tratar de complacerme. Pero a ver, hay que ver también, no quiero menospreciar también esta postura, pero yo veo a Catalina como una chica en vías de proceso de conocimiento más, pero como hablamos ahora del tema de la política y las revoluciones inmediatas que esta tiene, la vemos con esa capacidad política de volverla como un... Usted ha dicho hace un instante que Bolivia es una especie de banco de pruebas. Exacto. Para diferentes... caramba, un gobierno puede ser un banco de pruebas. Un gobierno en crisis no puede ser un banco de pruebas. Exactamente, por eso tiene que mismo me aportar refiero. Soluciones, por favor. Entonces, verla en una capacidad política como viejos actores, por ejemplo, lo dudo de verdad. Ella tal vez ha sido parte de un acierto, digamos, entre comillas, para ver el tema de Fernando Cerimedo, que lo han traído acá para que gane para la segunda vuelta. Sin embargo, el que está manejando ahora todas las políticas es el señor Cerimedo, y el que da las órdenes inclusive es el señor Cerimedo a Rodrigo Paz, porque él está tratando no solamente como un comunicador político, sino como un intermedio también entre la embajada y el propio gobierno de Estados Unidos. Qué bien. Gabriel, ha sido un placer. Muchas y le gracias. Va a mandar un saludo a su mamá. Compartimos el buen gusto musical, sobre todo por Bonnie Tyler. Muchas gracias. Igual. Gracias, Gabriel. Tenía un saludo de mi madre, que creo que te conoce algunos años atrás, y bueno. ¿Ah, sí? Sí, parece que sí. Ostras. Espero que mi esposa no esté viendo. No, es una broma. Muchas gracias, querido Ramón. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Un placer. Querido Eduard, dame... Nada. ¿Tienes noticias? ¿No tienes nada de unidad de lo que nos acaba de decir Gabriel? Te lo voy a mostrar. Pero hay lío, ¿no? Hay lío. Bien, vamos a un corte y enseguida el lío en...